corazón cuando llegue el domingo, porque es la hora de reencontrarnos. En Canal 5 a las 10 de la noche y a las 7 de la mañana. Esos son los misterios que permite la televisión. Estamos con ustedes para desarrollar un diálogo, para pasarla bien, en compañía de invitados que siempre tienen testimonios, opiniones e historias interesantes que compartir con nosotros. Y me aprovecho de su generosidad, de su gentileza y de su amplitud de criterio para elaborarles aquí, en vivo, y casi siempre sin pedirles permiso, una caricatura, una representación humorística de cómo les veo mientras conversamos. En esta oportunidad les propongo una conversación con una persona muy conocida en los medios de comunicación del país, muy inteligente, un hondureño, con quien se puede conversar de todo, de historia, de la familia, de geografía, de política, de administración pública, incluyendo de deportes. Esta es la faceta por la que es más conocido en el país. Periodista deportivo, comentarista brillante de Emisoras Unidas y de la Corporación Televicentro. Ustedes le han escuchado por HRN y le han visto por Fútbol a Fondo en esta misma frecuencia. Don Julio César Núñez, es un gusto tenerlo aquí. Con mucho gusto, Darío, el placer de saludarte y de compartir este grato momento y sometiéndome al lápiz, que realmente es una dura prueba de la que espero salir bien librado. Muy bien. Perdóneme por hablar tanto en el introito del programa, pero quería aprovecharme porque ese era el único momento en que yo iba a tener la satisfacción de no escuchar mi pobre voz a la par de su potente voz. A partir de escucharle a usted, uno guarda silencio obligadamente. ¿Qué voz la que tiene usted? En realidad ha sido un elemento que me ha caracterizado sin que yo lo supiera desde adolescente. Fue lo que me permitió empezar tan temprano en esto de la comunicación. Ya. Don Julio César, sea bienvenido. Voy a dibujarle aquí, me permite usted. ¿Cómo espera salir en una caricatura en esta oportunidad? Mire, hay algunas características que Vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Sí, no, hay perfiles que uno no puede disimular. A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Qué me quiere advertir? Que es imposible que aparezca con una cabellera abundante. Es una de las cuestiones que de pronto uno puede sanamente envidiar. Tampoco una caricatura puede representar a un periodista adolescente o joven, cuando ya estamos entrando en la tercera edad. Muy bien, pero cuando menos sonriente voy a dibujarle. Con mucho gusto. Sonriente voy a dibujarle. Don Julio César, nombre de emperador el suyo, ¿no? Sí, coincide con el de mi padre. Coincide con el de su padre. Sí, era en épocas en las que llevar el nombre del padre era un motivo de orgullo. Y bueno, Julio César Núñez era el nombre de mi padre. ¿Jugó fútbol alguna vez? Jugué, sí. Cuando lo dice así sonriendo y quebrando el tono habitual de la voz, es que no llegó a ser un profesional que me pueda decir, sí, jugué y capitalicé tantos campeonatos y eso. No, digamos que mi perfil es muy bajo en materia de proezas deportivas, ¿no? ¿Sí? Más bien fui testigo, más que protagonista. Testigo. Sí, claro. Porque su entrada al mundo del deporte, maravilloso mundo del deporte, se produjo a raíz del periodismo, y el periodismo no precisamente deportivo. Usted comenzó haciendo periodismo general. Exacto, muy joven. Yo empecé haciendo periodismo de noticias generales en radios de Uruguay. ¿Sus primeros pasos en la radio tendría usted de 14, 15 años? 15 años. 15 años. Yo compartía la secundaria con la radio de mi ciudad, que fue, digamos, el primer paso. Y después llegaron las radios capitalinas, porque evidentemente para cualquier adolescente que trabajaba en una radio, sus ídolos estaban en Montevideo. Desde luego. ¿Y cuándo llegó a Honduras? Llegué el día del periodista para ser un poco adecuado. ¿Sí? Llegué el 25 de mayo del 2003. ¿Por qué eligió Honduras? Por una propuesta que me transmitió un entrañable amigo hoy desaparecido, el profesor Ernesto Luzardo. Lito Luzardo fue un gran amigo y gran compañero.
en otros emprendimientos en Montevideo. ¿Y después de 12 o 15 años tiene ya de vivir acá? Ya tengo 12. 12 años. Después de 12 años, ¿cómo siente a este país? Lo siento cada vez más íntimamente ligado a mi vida, por otros episodios que a uno le han ocurrido. Yo no soy nostálgico, como han identificado mucho a los rioplatenses y a los brasileños. En definitiva, uno se adecua o se adapta a los lugares donde vive y trabaja, porque estoy absolutamente convencido que uno no puede elegir dónde nacer, pero sí dónde vivir. ¿Y cuánto se puede llegar a querer a la patria adoptante? Se la quiere en función del cariño que uno recibe. Yo creo que es una cuestión recíproca. ¿Cuánto ha recibido aquí? Mucho, mucho, Darío. He recibido mucho más de lo que yo merezco. ¿Se casó aquí? Sí, me casé. Cuénteme un poco de ella. Me casé porque me enamoré, nos enamoramos y estamos viviendo felices. Es además, me parece, un destino lógico del hombre, ¿no? ¿Ya? Vivir en pareja. Y estoy muy halagado por las consecuencias que esa vida hogareña trae. Claro. Porque vivir en pareja, tener un hogar, es asumir con mayor responsabilidad la posibilidad de un camino con problemas, pero que es compartido. Sí, son más livianas las cargas. Sí, pero, por ejemplo, yo no había vivido aquí en Honduras la responsabilidad de tener y solventar un hogar, de tener su casa propia. Mi vida avanzó en tan poco tiempo como de pronto puede avanzar la vida de un ser humano normal en 15 o 20 años. Es increíble cómo de pronto en pocos años se resumen situaciones que habitualmente se dan en una década o en una década y media. Cuando es de Dios que dos estén juntos, se aceleran todas las cosas. Es increíble. Por supuesto, y es maravilloso. Y es de Dios nuestra presencia aquí. ¿Por qué le pide al corazón que aguante? Esa es una frase bien radial que nació en un deporte muy popular en Uruguay, como es el ciclismo. Y el ciclista es un deportista muy sacrificado, es un ciclista que generalmente no gana porque el ciclismo en Uruguay es muy amateur. ¿Y cómo surgió ese decir? Fue una frase que yo se la transmití a un ciclista que estaba ya en el final de su extenuante trabajo matutino encima de una bicicleta durante 6 horas y sus pulmones ya no daban más, estaba extenuado. Y fue una forma de reflejarle a él, pero también de transmitirle a los oyentes la necesidad de que ese muchacho resistiera, porque iba a llegar primero al final de una larga etapa, ¿no? Qué bonita historia. Mis compañeros me elogiaron esa frase, que fue espontánea. Sí. Pero después en el fútbol, por primera vez la apliqué aquí en un partido de Honduras. ¿Puede decirla aquí como que estuviera en la cabina de la radio con un estadio lleno? Y ante una selección mexicana a la que había que anotarle un gol para ganar en el Olímpico y pedirle a los aficionados y sobre todo a los jugadores, ¡aguanta, corazón! Y el corazón aguantó porque fuimos a Sudáfrica. Sí, por supuesto. Esa frase, digamos que nace en el proceso de Honduras a Sudáfrica. ¿Cómo está su salud, don Julio? Afortunadamente bien. Debo cuidarme. Mis pulmones están destrozados, Darío. Y esa fue una información muy fría, pero muy objetiva que me dieron los médicos. Tuvo un episodio de salud muy difícil, un quebranto muy difícil, ¿no? En septiembre del 2013, un enfisema pulmonar que provocó que estuviera una semana en coma. ¿Una semana en coma? Un coma inducido por las máquinas, y me sostuvieron las máquinas, los respiradores artificiales. ¿Como consecuencia de fumar? Sí. Sí, mis pulmones estaban destrozados y esa situación me llevó a un estado de delirio. Ni siquiera sabía cuál era el origen de mi enfermedad, que
en medio de ese delirio y por la recomendación ya tosuda de mi esposa, me llevó al seguro. ¿Sintió de cerca la mano de Dios? Sí. La sentí sobre todo cuando desperté, Darío, después de casi una semana. Ahí fue cuando tomé conciencia de las cadenas de oraciones que hubo en todo el país. Ahí mi afinidad con la gente en este país fue aún mayor. Me di cuenta por la cantidad de información que me transmitían las enfermeras, los médicos, y a Dios lo tuve sin darme cuenta desde el mismo momento en que entré en coma. Mi esposa me cuenta que cuando me iba a ver, yo rodeado de tubos y en una situación difícil, ¿no? Deprimente, ¿no? Mi esposa tenía la efigie del Divino Niño y me ponía al Divino Niño entre las manos y me sostenía las manos durante el rato que ella pudiera estar por recomendación de los médicos. Sí. Y bueno, el Divino Niño me acompaña hoy, Darío. Es un eterno agradecimiento que todos los días hago explícito, pero sobre todo lo tengo implícito en mi corazón, en mi sentimiento. ¿Cuánto daña fumar? Es terrible, daña una vida. Puede dar por tierra con los proyectos de cualquier joven o de cualquier profesional, porque el tema del cigarrillo es un tema que yo diría es una especie de ruleta rusa en la que uno mueve el tambor del revólver y no sabe si en la recámara quedó la bala o la bala sale. El tema de fumar implica que alguien pueda tener el problema que yo tuve a los 20 o a los 30 o a los 40 años. ¿Cómo se puede vencer ese monstruo? Yo lo vencí a través del gran episodio que viví. Yo siempre era consciente que fumar me dañaba. Pero la adicción era más fuerte. Pero cuando se generaba esa conversación, yo siempre decía, Darío, a mi interlocutor, bueno, cuando yo tenga un susto grande, seguramente voy a dejar de fumar, porque soy consciente. Pero no sabía que el susto fuera tan grande, ¿no? Déjale un consejo a quien fuma. El mejor consejo creo que es pedirles que piensen lo que están inhalando y lo que le están cargando a sus pulmones. Los pulmones es como esos espacios verdes que oxigenan una ciudad llena de cemento. Entonces, si a usted le gustan esos espacios verdes, no los dañe más. Deje de fumar, pisotee esa última colilla, tome una tijera y corte en dos el paquete, porque la verdad no hay nada más hermoso que respirar aire puro y sobre todo sentirle el gusto a las cosas. Yo había perdido el sentido del olfato. Ya, por supuesto. Con esta reflexión y con este testimonio de vida de alguien que tiene por qué decirlo, nos vamos a una breve pausa en el programa. Fumar mata, no fume, pero sí siga con nosotros. En breve seguimos aquí. Cada domingo estamos con ustedes aquí en Canal 5 de la Corporación Televicentro. Los domingos después de Noche de Gala a las 10 tenemos una cita. Si usted por alguna dificultad de horario se ha perdido nuestro programa, le invitamos para que nos mire en repetición el domingo siguiente a las 7 de la madrugada. De cualquier manera,
Queremos ser su descanso, queremos ser una buena compañía para ustedes en este programa donde dibujo y converso y dibujo, siempre con invitados especiales que hacen el atractivo de nuestro foro. Les invitamos también para que compartan nuestra señal a través del sitio en internet de esta emisora de televisión bajo el dominio www.televicentro.hn. Regue la voz también con sus contactos, con quien usted intercambia mensajes electrónicos en cualquier lugar del mundo para que puedan también acceder a ese espacio. Participe también de las cuentas del Twitter, de las cuentas del Facebook, en las redes sociales. Ahí está Televicentro, ahí está Canal 5 y ahí está también el exitoso programa Vanegas, cada domingo aquí, dibujando y conversando como hoy, con esta personalidad del periodismo deportivo del país, don Julio César Núñez, de la gran cadena de radio Emisoras Unidas y de la corporación Televicentro. Está usted muy obligado a tener un horario muy bien manejado, ¿no? Porque tiene múltiples ocupaciones con tanta responsabilidad. Sí, en realidad el deporte y sobre todo el fútbol provoca que se abran espacios en los diferentes medios y Emisoras Unidas, naturalmente, que tiene noticieros, tiene programas, tiene transmisiones. Claro. De modo que estamos frecuentemente frente al micrófono. Por supuesto. ¿Qué es el fútbol? Es un deporte muy popular, que es muy barato, porque lo pueden jugar 22 con un solo artefacto que se llama pelota, que no ocupa demasiado espacio y que sobre todo se puede jugar en terrenos al aire libre, en el campo o en la calle, bajo techo o bajo el sol, bajo las estrellas también. Yo creo que la popularidad del fútbol nace justamente por esa razón, porque al ser innumerable la cantidad de sus ejecutores, también es innumerable la multiplicación que sus mismos ejecutores provocan a nivel de amistades o de familia. ¿Qué enseña el fútbol? Debería enseñar una sana competencia. Hoy enseña caminos de profesionalismo que ante la globalización provoca, digamos, que algunos parámetros pretendan ser igualados o emulados. O sea, hay prototipos, hay ideales a los que muchos pretenden acercarse. Pero el fútbol, por sobre todas las cosas, enseña carácter, endurece y por otra parte también sirve como un elemento, psicológicamente hablando, útil para que reflejemos nuestra propia personalidad. ¿Para qué le sirve a una persona y para qué le sirve a una sociedad como la nuestra, el fútbol? A la sociedad le sirve como una vía de consensuar sentimientos. Cuando las sociedades cada vez se radicalizan más desde el punto de vista ideológico, tiene que haber un elemento que pueda catalizar esas diferentes ideologías, consensuarlas. El fútbol creo que es razonablemente uno de esos elementos. Pero al individuo le sirve como un elemento de explosión, como un elemento para desatar una pasión que tiene atada o encerrada. Hablo del aficionado. Al individuo deportista le puede servir para salvar su vida. Y nosotros aquí en nuestro medio estamos aprovechando adecuadamente todas esas propiedades. Me parece que cuando nos juntamos alrededor de la selección, surge sobre todo ese perfil de consenso que yo pretendo adjudicarle al fútbol. Después está la competencia a nivel de clubes y ahí es donde surgen, digamos, algunas diferencias bastante importantes con respecto al tema de la selección. ¿Qué papel se juega el fútbol en un país violento? La competencia, que nunca deja de ser tal,
en un país donde se pretende minimizar los riesgos de la inseguridad y de la violencia, me parece que el fútbol debería ser socialmente útil para distraer, para entretener. Pero todavía estamos lejos, Darío, del hecho. Estamos aún en el discurso y yo quisiera que los tiempos se aceleren para pasar del discurso al hecho. El hecho es pacificar y disminuir los índices de violencia y de inseguridad mediante una herramienta tan útil como el deporte. Desde luego. Estoy avanzando aquí en la caricatura que estoy elaborando en torno a usted. Distingo algunos lunares que voy a tener que agregarle, cuando menos 2. Y por lo menos visibles. Son los más visibles. Sí, son los más visibles. Voy a ir agregándoselo paulatinamente. Aquí en lo del pelo no pude ayudar mucho al amigo. Me va usted a tener que disculpar. Uno debe entender. Uno debe entender. Es una de las bases para que el periodismo o el periodista sea objetivo. Saber reconocer. Por supuesto. Don Julio, la Copa de Fútbol esta que juegan con patrocinio del gobierno, ¿es un culto al deporte o es un culto al presidente? Es un culto al deporte, pero sobre todo es un culto a la coexistencia de los hondureños en ámbitos donde difícilmente el fútbol profesional puede entrar. Entiendo que por el nombre que se le ha adjudicado al trofeo, la figura del presidente pueda ser considerada para bien o para mal. ¿Quién decidió ese nombre? ¿Era orden superior? No, no era orden ni siquiera del gusto del presidente, según tengo entendido. Pero hubo un reconocimiento a la persona que provocó, digamos, hablando en términos futbolísticos, el puntapié inicial. Muy bien. ¿Y cómo ha resultado la experiencia? Para mí está resultando muy bien, muy buena, porque obviamente tiene que haber un ganador y se va decantando a través de diferentes etapas y fases, pero es de una emoción intransferible llegar a lugares remotos donde pocas veces se juega fútbol profesional y encontrarse a esa gente con la alegría, la euforia de reconocer a sus ídolos, que solo a través de la pantalla de la televisión o a través de la página de un periódico puede identificar. Y eso ha sucedido con la presencia de equipos profesionales en diferentes lugares, municipios, poblaciones que habitualmente tienen un fútbol muy artesanal. Sí, lo entiendo muy bien. Hábleme un poco de su quehacer. ¿Cómo se prepara un comentarista deportivo? Para la jornada de cada día, digamos. Sí, sí. Bueno, primero un comentarista deportivo tiene que conocer de fútbol. Naturalmente que debe conocer aspectos que son inherentes a los entrenadores. Porque el comentarista es el periodista más idóneo para poder platicar o entrevistar a un entrenador. Sobre todo el comentarista. ¿Por qué? Porque el comentarista es el que debe reflejar a través de su análisis en los medios lo que un equipo hace en la cancha. ¿Y ustedes tienen una pauta a seguir, una preproducción para lo que hacen al aire? Tenemos, digamos, un esquema que es un poco el esqueleto. El esqueleto lo respetamos, pero un día alrededor del esqueleto puede aparecer un señor muy robusto. Al otro día el resultado puede ser una especie de alfeñique de 140 ¿Eso de qué libras. depende? ¿De las circunstancias? Eso depende de las circunstancias, depende del espectáculo, depende de los tiempos. Entonces uno termina realmente feliz cuando alrededor del esqueleto la figura
es convincente. Ustedes siempre están alrededor de protagonistas famosos que en algunas ocasiones las sociedades llegan a idolatrarlos. En el caso de los trabajadores del periodismo deportivo, ¿también se les hincha el ego? Yo siempre, desde muy joven, aprendí a que la fama es puro cuento. La letra de un tango lo refleja muy claramente. ¿Le gustan los tangos? Me gustan ahora que uno es viejo. Un amigo me dijo que a los uruguayos les gustaba el tango por una razón. Sí. Porque en todo tango muere o cuando menos sufre un argentino. O la mujer le es infiel. Bueno, es una manera de sufrir. Es una manera de sufrir. Pero en esa lucha histórica de donde surgió el tango, digamos que forma parte del crecimiento generacional de una persona. Muy bien. Retomemos el cauce de la respuesta que me debía. La fama es puro cuento. Yo le recomiendo siempre a mis compañeros que no desarrollen una exagerada amistad con un directivo o con un entrenador o con un futbolista, porque a veces eso puede ser perjudicial, traicionero para el objetivo del propio periodista. Uno puede caer, digamos, en una especie de obediencia o de fidelidad a una amistad, y no es conveniente. ¿Hay periodistas deportivos que usted admire particularmente en Honduras? Admiro a la mayoría. Por su gran entrega. Exacto, ¿qué elementos admira? Admiro el sobreponerse a algunos aspectos que yo sé, conociendo algunas historias, han sido complicadas para ellos. Por ejemplo, el camino que han recorrido para poder llegar a desarrollar su tarea de periodista deportivo. Entonces, eso es admirable porque eso lleva implícita una actitud de guerreros, de firmeza, de vencedores, claro. Yo diría que hasta de capricho por llegar a alcanzar el objetivo, ¿no? Desde luego. Así que eso realmente es admirable. Y por otro lado, como recomendación digo que no es sugerible que nos comparemos. Evitemos las comparaciones y tratemos de ser nosotros mismos. ¿Ustedes son creadores de ídolos? Sí. La prensa es creadora de ídolos que de pronto se le pueden caer. ¿Y esos ídolos les traicionan a ustedes? Fíjese, Darío, que el tema del periodismo no pasa por someterse a sufrir traiciones o tampoco exagerados elogios. A mí me parece que el periodista debe estar ausente de esos extremos, y si el periodista o el periodismo transforma a un jugador en ídolo, después tiene que solventarlo, después tiene que mantenerlo, porque hablaría muy mal del periodista o del periodismo formar hoy un ídolo y transformarlo en barro a la semana siguiente. Por supuesto. ¿Cómo se le da la narración a usted? A mí, por una facilidad que aparentemente siempre tuve para improvisar. ¿Quiere narrarme un gol? Imaginemos un gol para no herir a nadie. Póngame a mí de protagonista. Ajá. En un partido hipotético entre Motagua y Barcelona, por ejemplo. Correcto. Que recogemos un balón en nuestra área, vamos en un contragolpe, un despliegue por la candela izquierda podría ser, para recibirla por la derecha, un balón techado al área, lo recibo de pecho, lo controlo de derecha y tiro de izquierda. Okay. Balón rasante bajo al parante más lejano que tengo yo. A ver, minuto 15. Le quiero aclarar algo. Pongámosle un minuto más emocionante. No, le quiero aclarar algo a Darío. Minuto 40 de la segunda parte. Mi función es comentar, que no se enojen los narradores. Entonces, lo acaban de narrar. No. Nárrelo. Vamos. Vamos a narrarlo. Minuto 40 de la segunda parte. Minuto 40 de la segunda etapa
Motagua quiere empatar, no puede, Barcelona domina por momentos, parece que se burla de este modesto adversario que tiene aquí en el Nou Camp. Saque de banda desde el sector izquierdo, atención, lo hace Oseguera que entrega para el Chino Discua. Avanza Motagua, se repliega Barcelona, cruza la mitad de la cancha Discua, entregó la pelota para Lucas Gómez, se retrasa unos metros Gómez y entrega otra vez a la izquierda para el jugador Elvir. Avanza Elvir por el sector izquierdo, cambia de frente, la pelota viene sobre la derecha, la va corriendo Jordi Alba, la perdió, se va Crisanto, va a levantar el centro, entra Vanegas por el medio, marcado por Piqué, viene el centro de Crisanto, entró Vanegas de pecho, le pegó, ¡gol! 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 ¡De Motagua! ¡Gol de Honduras! ¡Vanegas lo hizo, por Dios! Pero por favor, pellizquenme para saber si estoy despierto. Empató Motagua y lo hizo Vanegas. Caricaturesca definición del dibujante hondureño. Vamos a una pausa que necesito beber agua después de ese golazo. Repuesto de semejante epopeya, volvemos al programa. Gracias por estar con nosotros. Riegue la voz con sus amigos. Todos los domingos a las 10 de la noche estamos aquí por Canal 5 en el programa Vanegas. Esta noche, en esta oportunidad, estoy elaborando una caricatura de esta personalidad del mundo del periodismo deportivo con quien estamos conversando, don Julio César Núñez. Ya le llevo más o menos terminado, por lo menos la primera fase de la caricatura. Estoy dibujándole de don Julio en ropa deportiva como debe ser, como corresponde. Ah, bueno. Y punteando de derecha un balón que voy a dibujar acá y con un uniforme. ¿Cuál color prefiere que le ubique? No, el de la selección de Honduras. El de la selección. Claro. A propósito, ¿está en buenas manos la selección? Sí, sin duda. Está en las mejores manos. El entrenador Jorge Luis Pinto ha demostrado una gran capacidad, está por encima de cualquier duda o especulación o suspicacia. Pinto es el estratega que tenemos que tener además en un momento de transición generacional y donde tenemos que ir cambiando algunas piezas, algunos valores que, como todas las cosas en la vida, están dejando su lugar para que otros lo ocupen. Y ese inicio a trompicones ¿es parte del parto de una nueva criatura? Sí, sin duda. Los comienzos siempre son difíciles. Ocurrió con Reinaldo Rueda camino a Sudáfrica, ocurrió con Suárez camino a Brasil. Yo espero que Pinto le saque la mejor utilidad al futbolista hondureño. Creo que fue un buen paso incorporar a un psicólogo muy reconocido como el doctor Retana. Y de aquí en más lo que hay que esperar es que Pinto vaya conociendo más a profundidad a cada uno de los elementos, a compartir, a convivir con los futbolistas. Él sabe que el futbolista, como muchos, somos hijos del rigor. Y hay que ser rigoristas en muchos casos para que la respuesta sea la más adecuada. Desde luego. La liga profesional ¿es realmente profesional? Y si la consideramos por el uso, digamos, del dinero como una herramienta de prestación de servicio, sí, es profesional. Aunque todavía por nuestras cabezas no se ha instalado definitivamente el profesionalismo. Entonces, aún hay vestigios de feudalismo, de prepotencia, de atropello. Pero es profesional y ojalá siga haciéndolo cada vez más. ¿Qué hace falta para que se llenen los estadios? Son varios factores.
esta pregunta está instalada desde hace ya una década en el periodismo deportivo hondureño, y los directivos sobre todo son los que manejan más frecuentemente este tema, buscando respuestas. ¿Cuál es su hipótesis para responderla? A mí me parece que es un tema de mercadeo, es un tema de entusiasmo por parte de la gente, es un tema de fidelidad a los equipos. Yo creo que el aficionado a veces traiciona mucho a sus equipos. Le da un beso cuando las cosas andan bien y no se deja ver cuando las cosas andan mal. Y esto es como la relación de una pareja. Con o sin dinero, la pareja debe sostener y llevarse bien en el hogar. Ya Vargas Llosa nos explicaba muy bien que en las tribunas está muy cerca la gloria y el infierno, está muy cerca el aplauso del silbido, está muy cerca el elogio del insulto, de tal manera que con esa ambivalencia muchas veces siempre vamos a vivir, porque además la actuación de las masas es impredecible. Yo creo que en ese sentido hace falta que los equipos, el fútbol propiamente se vuelva atractivo, y a partir de ahí se cuiden todos los otros elementos organizativos para que el estadio vuelva a ser ese sitio en el que todos quisiésemos estar con nuestra familia el fin de semana o durante la semana para disfrutar de un deporte tan maravilloso. Exactamente. Sin duda, ese tema de la familia pasa por una cuestión de seguridad. El otro tema pasa por una cuestión de fidelidad. Sí. Tenemos que asociar a la gente al fútbol. De una manera muy gentil, obligarlos a estar presentes en los escenarios. Sí. No solo con triunfos se obliga a un aficionado a estar presente. Se logra mediante otras herramientas de mercadotecnia. Sí, por supuesto. Lo entiendo bien. ¿Atisba las canchas de Rusia? Sí. Hay que estar cada vez más cerca de ellas. ¿Vamos por buen camino? Lo vamos a iniciar. Lo vamos a iniciar. Creo que a mediados de año con la Copa Oro tenemos una primera prueba. Creo que un par de meses más tarde con el torneo preolímpico, si es que clasificamos, tendríamos una segunda prueba. Hay, digamos, diferentes fases que deben irse cumpliendo para poder llegar a ese gran país que supo ser más grande aún. ¿Tenemos la cantera? Bueno, sí, la cantera siempre existe. Honduras... ¿Para sustituir a aquella generación que se bañó de gloria, por así decirlo? Claro, hubo dos generaciones mundialistas. Sí. La de España, 82, y ahora esta última, porque han habido, digamos, doble presencia en Sudáfrica y en Brasil. Pero siempre hay nuevas generaciones. Incluso la conformación de selecciones jóvenes, sub-23, sub-20, sub-17, le asegura, digamos, al fútbol de Honduras tener recambio. Y afortunadamente en la geografía centroamericana y en el estereotipo físico, el hondureño tiene un gran privilegio por encima de los guatemaltecos, de los salvadoreños. Somos más fuertes, somos más robustos, tenemos más resistencia, y entonces hay que saber capitalizar todo eso. Considerando las experiencias anteriores, ¿qué se debería hacer? Adicionalmente a lo que ya me ha dicho, tener un buen técnico, organizar muy bien toda la andadura. ¿Algo más que usted quisiera mencionar? Empezar a competir en los mundiales. Es lo que falta. O sea, lo de Honduras ha sido muy bueno en esa lucha por clasificar. Llegar al mundial. Pero me parece que tenemos que recorrer el camino de una manera menos tensa. O sea, el recorrido hacia un mundial debe ser más cómodo, de manera que la etapa de la presión comience en el mundial mismo. Que el mundial sea un medio y no el fin. Que llegar al mundial represente la posibilidad de recomenzar la lucha para volver a destacarse. Desde luego, pero eso pasa, señor Núñez, y usted debe de estar de acuerdo conmigo, por lo mental, por la disposición espiritual del guerrero antes de ir al campo de la batalla. Sí.
Es decir, meterse un guerrero dentro, eso lo necesitamos no solo en el fútbol, sino en casi todas las tareas nuestras. Muchas veces nuestras metas son tan cortas como la pura supervivencia. Exacto. Como el mínimo para pasar el examen. Y nos damos por satisfechos con el salario mínimo. Y nos damos por satisfechos con participar. Nos hizo mucho daño meternos en la mente a los hondureños aquel apotegma olímpico que lo importante era competir. Exacto. Yo creo que debemos tallarnos con letras imborrables en el corazón y en la mente, por supuesto, porque necesitamos una revolución en nuestra mentalidad para salir de la mediocridad en todos los órdenes, que lo importante no es competir, lo importante es ganar, y que el segundo siempre es el primero en la lista de los perdedores. Es decir, con esa actitud creo que podemos echar mano de todas nuestras aptitudes, de todas nuestras potencialidades y dar ese paso extra que no damos. Sí. Usualmente nos conformamos con lo mínimo. Creo que pasa por una decisión mental. ¿Está usted de acuerdo? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Es uno de los elementos fundamentales. Por eso yo destacaba la incorporación que hizo el técnico Jorge Luis Pinto del ¿sí? psicólogo, del doctor Retana, porque yo he visualizado también ese problema y soy de los que desde un micrófono apuesto a la superación, a tener por delante nuevas metas. Ustedes son fundamentales en eso. Sin duda. Ustedes son fundamentales. Sin duda. No podemos reflejar a través de nuestra acción pública ese sentimiento de conformismo que usted acaba de mencionar. Desde luego, sí. Porque la frontera entre el conformismo y el fracaso, Darío, es casi indeleble. Sí. Sí, por supuesto. Es una delgada línea roja. Es una delgada línea roja. Y hablando de la radio, ¿dónde se siente más cómodo? ¿Ante la cámara o ante el micrófono solo? No, a mí me apasionan las tres cosas, porque también me encanta escribir. Me encanta escribir. Y a veces para hablar bien hay que saber escribir. Y a veces para saber escribir hay que hablar bien. Sí, por supuesto. Soy un amante del idioma español. Soy un defensor a ultranza de la riqueza de nuestro idioma y he tratado, sobre todo en la época de estudiante y de adolescente, de cultivarlo mucho. ¿Cuál es la palabra que más le gusta? Perdón. Perdón. Qué hermosura. Qué hermosura de respuesta. Porque a veces es la más difícil de pronunciar. Sí, y de conjugar. Exacto. Y de conjugar en todos los tiempos y en todas las personas. Desde luego. ¿Conoce el valor del silencio? Es nuestro mejor aliado. Sobre todo en el periodismo, que da rehén de sus propias palabras es complicado. Y yo soy consciente de eso. ¿Hay jugadores de fútbol admirables que no hayan sido tomados en cuenta para la representación nacional? Sí, siempre hay quienes con muy buenas condiciones quedan por el camino. No siempre la tarea de visualización es completa. Se cometen injusticias. Pero siempre quiero poner de manifiesto o destacar que son injusticias involuntarias. ¿Tiene alguna en mente? Por ejemplo, recordando los Juegos Olímpicos de Beijing, a propósito, por el fútbol pude conocer China y su muralla y su milenaria historia. Eso es lo que a uno le permite el fútbol en su profesión. No fue el mejor técnico a aquellos Juegos Olímpicos. Y yo creo que en definitiva la injusticia fue involuntaria. Y hubo algunas ausencias de jugadores. Pero repito, no quiero pensar que las decisiones hayan sido fundamentadas en el deseo de cometer una injusticia. Y en la selección, entre los convocados a estas primeras etapas del director Pinto, ¿hay alguno que debería de esperar tiempos mejores? A mí me parece que siempre hay posibilidades de reivindicación, no solamente del entrenador, sino sobre todo de los jugadores. Una selección
no debiera ser, digamos, una cápsula herméticamente cerrada a la que no se puede entrar y de la que nadie puede salir. Una selección me parece que debe ser la agrupación de los mejores futbolistas en el momento en que esa selección se forma. No me gusta ser muy dogmático en ese tema, ¿no? Claro, y es razonable. Los que están fuera, jugando en ligas de Norteamérica, del sur, de Europa, ¿lo están haciendo bien? A mí me parece que están aprendiendo, porque muchos en realidad no juegan lo suficiente, pero estar afuera ya implica un crecimiento. Sí, por el nivel profesional diferente al que se someten. Por supuesto, la Sí. atmósfera, la exigencia en la que se mueven les obliga cuando menos. Lo de aquello de hijos del rigor, me parece Sí. que estando fuera del país ya hay una mayor docilidad. Es el momento de darle la palabra a nuestros anunciantes. ¿Quiere usted mandar a la pausa? Sea breve, por favor, porque nuestros anunciantes esperan. Muy bien. Estimados anunciantes, sean breves en sus mensajes, porque los televidentes esperan. Gracias, queridos amigos, por acompañar nuestro espacio cada domingo. Nosotros siempre estamos ansiosos porque llegue nuestra cita semanal para conversar sobre temas muy interesantes y para obsequiar la presencia de nuestros invitados con una caricatura elaborada aquí en vivo. Esta me ha costado un mundo porque he querido cargarla de tantos detalles y el tiempo no da para tanto, pero igual aquí la H de hondureño. Es usted hondureño, ¿no? Soy hondureño, Ya tiene toda orgullosamente catracho, orgullosamente hondureño. Y esa H representa mucho. Sí. Es la H de hidalguía, es la H de honor, es la H de honestidad, es de la H de hombría, de hidalguía. De humor también. Y por supuesto, de humor. de mucho humor. Hablando de humor, ¿recuerda alguna anécdota de esas sabrosas que se dan en las cabinas de radio y que algunas veces se quedan ahí entre familia? Bueno, sí, es que uno debería anotarlas para después tenerlas, digamos, como en esos anaqueles, bien guardadas. Sí, porque algunas son de antología. No, francamente. incluso un jefe de informativos que yo tuve allá en Montevideo siempre decía, hay que escribir estas anécdotas porque alguien un día tiene que escribir un libro. Y él lo escribió. En uno de mis últimos viajes de vacaciones a Montevideo me lo encontré a don Nishan Sarkisian. ¿Quiere compartirme alguna? Y no, voy a contar algo que yo viví personalmente en la radio de mi ciudad, en Las Piedras, donde las cabinas, obviamente, en la mayoría de las radios son herméticas. Entonces, al final de la tarde, el locutor operador va ofreciendo la hora 11 de la mañana, 23 minutos. Bueno, va ofreciendo música, va generando, en fin, el enlace con los oyentes. Entonces, sobre las 5 de la tarde, yo me encargaba de los noticieros. A ver. Había un noticiero cada hora y, por lo tanto, yo estaba ahí atendiendo el trabajo de mi compañero que se llamaba Omar. Entonces, antes que comenzara un programa de deportes, sobre las 5 de la tarde, el operador da la hora. Bueno, son las 4 de la tarde, 55 minutos, aquí en Las Piedras, tiempo bueno, soleado, con 20 grados de temperatura. Y sigue la música. Y en ese momento entra a la cabina, pero empapado, el conductor de ese programa deportivo, pero empapado con un impermeable, pero chorreando, ¿no? Y le dice al operador, tiempo loco, Omar, ¿eh?
El operador. Cuando usted dio la hora, me hizo recordar una anécdota sabrosa que me ocurrió. Ajá. Con un compañero de radio, hace ya algunas tormentas. Y algunos soles. Sí. Estábamos conversando y durante la pausa comercial ahí en privado estaba contándome algunas penurias económicas que enfrentábamos y compartíamos. Y estaba un poco indignado porque no había sido un día precisamente de suerte en sus finanzas. Y cuando volvimos al aire muy formales y todo, en el informativo del mediodía, y él dice, las 11 de la mañana con 23 lempiras. ¿Se imagina usted la que se armó ahí? En un programa serio en donde habría que mantener el tipo. Pero un hombre agobiado por su economía es capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa, por supuesto. La radio es maravillosa. Está asediada por nuevas formas de comunicación, sí, por claro. tecnologías que están en alguna manera contribuyendo con nosotros y en otras compitiendo. Y de otra forma también desenfocándonos un poco. ¿Tiene larga vida la radio? Sí, sí, sí. No, tiene larga vida porque la radio debe ir adecuándose al paso de la tecnología. Hoy la radio no solamente representa hablar frente a un micrófono sabiendo que hay mucha gente escuchando. Hoy la radio implica hacer más gráfica la inmediatez, porque una de las situaciones más favorables y convenientes de la radio, que es la inmediatez. Pero hoy la radio compite con otros medios electrónicos, entonces con esos medios electrónicos la radio debe ir de la mano. Desde luego. Hoy prácticamente no existe una radio desarrollada que no tenga su página web, que no tenga su Facebook, que no tenga su cuenta en Twitter. Es decir, la radio que se ve, incluso aquí mismo en estas empresas tenemos un programa de radio que se transmite por televisión. Entonces, desde luego, la radio ha abierto las puertas de ese misterio que parecía insondable de apreciar o de conocer esas voces famosas. Por supuesto. Tengo una caricatura para usted, don Julio. Permítame antes compartirla con los espectadores, que han sido tan amables de estar con nosotros en el desarrollo de todo el dibujo. Espero que sea más real que el gol anotado al Barcelona. Está usted con cierto rencor, espero disiparlo colocando la caricatura en sus manos. ¿Qué me dice? No, espectacular. Y refleja todo el amor que siento por el país. Desde luego. Y por este deporte tan maravilloso que nos pone en la consideración Y pública. por supuesto con corazones, como debe ser. Que aguantan. Despidámonos respondiéndome con una palabra, si puede, don Julio, a los enunciados que voy a presentarle. Una palabra, por favor. ¿Qué es un micrófono? Transmisor. ¿En qué momento es mejor callar? En la felicidad. ¿Qué tiene que aguantar el corazón? Sentimientos, emociones. ¿Quién habita en el suyo? Mi esposa y un país entero. ¿Qué sabor tiene un gol? Demasiado corto para saborearlo tanto. Si pudiera sacar la tarjeta roja, ¿a quién o a qué se la sacaría? A la injusticia, a las verdaderas malas palabras que existen. Hambre, guerra, indiferencia. ¿Qué hacen mal los políticos? Su discurso debe ser más homogéneo con la realidad y con sus actos. ¿Cristiano llegará a igualar a Messi? No, jamás. ¿Horchata o mate? Ambas. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Mucha salud, mucho humor, mucho deporte, muchos éxitos para y usted. mucho corazón, Darío. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos, gracias. Adiós.